yo pienso que no aceptan que un indio sea presidente. Estas son las muestras de que esto es un golpe de Estado y que las fuerzas del orden no brindan ni una sola garantía para la seguridad de nadie. Haber nacionalizado los recursos naturales, las empresas estratégicas. Y el pecado de fondo es ser antiimperialista, anticolonialista. Ellos quieren decir hacia afuera que acá no hubo golpe, cuando a todas luces lo que hubo fue un golpe de Estado que cada vez toma sus formas más clásicas, es decir, que está conducido en gran parte por la Fuerza Armada y se presenta con la Biblia en la mano. Estos muertos del lunes y martes de responsabilidad de Carlos de Mesa, pero también de Camacho, con complicidad de la Policía y Fuerzas Armadas de la OEA. Hola, 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 amigos y amigas de Revista de Frente de Chile y el Mundo. Sabemos que el día de hoy nos están visitando no solo desde Chile, sino que también desde la hermana República Plurinacional de Bolivia, también desde Venezuela. Sabemos que nos está mirando hoy día y, bueno, nuevamente su servidor, Nico Romero, editor de Revista de Frente, conversando hoy día con ustedes un tema que es muy crucial para lo que se viene en la región y el mundo. Estamos hablando de la situación en la hermana Bolivia, donde hace un par de meses ocurrió un golpe de Estado y donde, bueno, ya sabemos cómo las derechas se están poniendo cada vez más agresivas en este contexto. Es por eso que el día de hoy estamos realizando este especial Bolivia desde Revista de Frente, el cual está siendo transmitido por Revista de Frente, Red Zurda, Red Latina y también por el perfil del poeta y periodista Marco Teruggi, con quien estaremos conversando dentro de poco. Como les comentaba, Nicolás Romero, editor de Revista de Frente, transmitiendo desde la popular comuna de Peñalolén, en la periferia del Valle de Aconcagua, en Santiago de Chile. Y el día de hoy, como Revista de Frente, no nos queríamos hacer parte de la indiferencia que existe, digámoslo, en muchos medios, en muchos sectores de la izquierda, donde se hablan, a veces hay muchos temas que se ponen en el centro, como la situación de Brasil, que está muy bien, como la situación de Estados Unidos, o la revuelta en Chile, pero el tema de Bolivia, digámoslo, como se dice acá en Chile, ha pasado bien colado. Es por eso que el día de hoy estaremos conversando junto a Marco Teruggi, quien es periodista y también es poeta argentino radicado en Caracas, quien estuvo durante el golpe de Estado perpetuado a fines del año pasado en Bolivia, estuvo revisando el acontecer, y también estaremos con una invitadísima especial, Adriana Salvatierra, quien es senadora del MAS por Bolivia y quien hasta hace un tiempo presidía la Cámara del Senado. Con ella estaremos conversando sobre la difícil situación de violación a los derechos humanos en Bolivia y también sobre el acontecer, qué se viene hoy en Bolivia. Así que, bueno, para no seguir dándole vueltas, voy a hacer entrar al set y yo me despido al amigo de la casa, quien estará conduciendo el programa de hoy, Héctor Testa, analista internacional de Revista de Frente. Buena, Héctor, ¿cómo estamos? Y tremenda invitada hoy día, ¿no? Sí, pues vamos a estar ahí con Marco Teruggi y con Adriana Salvatierra, quien es senadora del MAS, y también algo estuvimos comentando antes del programa, tiene doble nacionalidad, ¿no? Bien particular eso, es boliviana y chilena, así que vamos a aprovechar de preguntarle sobre su historia y sobre su relación con Chile. Tiene una relación muy estrecha con Chile, su madre es chilena, así que bastante conocerá de acá. Perfecto. Ya pues, Héctor, yo los dejo ahora y entra ahora, te dejo a cargo y te dejo con Marco Teruggi. Un abrazo, compa. Un abrazo. Hola Marco, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, por acá. Marco, como mencionaba recién Nico, nos habla desde Venezuela, desde Caracas, entiendo, ¿no? Acá estoy en la cuarentena, mira, que empezó el 14 de marzo, así que hace ya un tiempo que estamos disciplinadamente manteniendo el distanciamiento social, acá con la curva relativamente bajo control, si uno ve la situación en Bolivia, en Brasil o en Colombia. Así que bueno, atento al movimiento del continente. Creo que estamos en un momento muy apasionante y nos está demandando poner mucha cabeza para entender qué está pasando, y en ese qué está pasando, lo que sucedió en Bolivia el año pasado es un punto central para entender
esta nueva época. El corazón del continente, ¿no? El centro del continente que hablaba el Che Guevara. Exactamente, el centro del continente, y me atrevo a decir que hay momentos en la historia donde algún acontecimiento particular sirve, digamos, como, no sé si punto de inicio necesariamente, pero como marcador de lo que está por venir, ¿no? Bueno, en el caso de Chile, aquel golpe de Estado fue ese punto, digamos, ¿no? Y me parece que lo que pasó en noviembre del año pasado, entre octubre y noviembre, también tuvo que ver con eso, y yo siempre una de las cosas que más me llama la atención es cómo en términos generales, salvando a algunos compañeros y compañeras, costó anticiparse, ¿no? Costó ver lo que estaba viniendo. Y en ese cómo nos costó anticiparnos, me parece que hay algunas preguntas para hacerse. Así es, así es. Justamente, bueno, mientras aquí en Chile vivíamos los primeros días del estallido y la revuelta y la rebelión popular, el 18 de octubre, el día 20 de octubre, 2 días después, en Bolivia se daban las elecciones generales que darían lugar al golpe de Estado, que desbancaría el proceso, el histórico proceso que se lleva a cabo desde hace más de una década y media en Bolivia. Como muestran ahí las imágenes, ¿no? Un proceso que, bueno, en su momento, y con mucha razón, fue visto con un interés tremendo de todos los lugares del mundo, ¿no? Por primera vez llegaba al gobierno de Bolivia un indígena, un campesino, y un proceso que logró llevar a cabo un proceso constituyente, un proceso de refundación del país, que desembocó en una constitución también muy referencial, muy pionera en un sinnúmero de cuestiones, y que puso a Bolivia en un nivel de desarrollo, de progreso, de inclusión, de unidad también, de unidad del pueblo, inédita en la historia, ¿no? Un país donde históricamente había sido sometido a un colonialismo interno muy, muy agudo, donde gobernaba una minoría blanca, ¿no? A espaldas de las mayorías populares, y que por primera vez consolidaban en esta ocasión un gobierno con un alto respaldo y participación popular. En ese proceso, como es sabido, está encabezado por Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linero, ambos del movimiento al socialismo, y la invitada que tenemos hoy, Adriana Salvatierra, es una de las parlamentarias más jóvenes de esta fuerza, ¿no? Llegó a ser, de hecho, la senadora, la presidenta del Senado más joven de la historia de Bolivia. Así que, bueno, ahí nuestro conductor la hará pasar. Estamos viendo imágenes por mientras de una marcha ahí en La Paz, ¿no? Me parece que son registros que tomaste tú, Marco. Eso me parece que directamente es la cámara de Telesur, pero eso eran los días justo posteriores a cuando se concretó el golpe de Estado, que hubo un levantamiento y una movilización que ya venía, digamos, enfrentando la escalada golpista. Recordemos que, digamos, la escalada como tal dura entre que inicia y termina 3 semanas, ¿no? 20 de octubre, que es la elección, 10 de noviembre, una escalada muy violenta, que es muy interesante hablar sobre eso, reflexionar sobre, digamos, cuánta violencia y cómo la desplegó la derecha, no improvisó, tenía una serie de estructuras muy bien armadas, y hubo mucha resistencia contra eso, y luego cuando se da el derrocamiento, hay el alto, movimientos campesinos, mineros que movilizan permanentemente, y bueno, hay masacres, hay un momento muy, muy complejo, que tiene que ver con que es un gobierno de facto, con una autoproclamada, que se impuso a través de la fuerza y militarizó literalmente al país, ¿no? Así es un proceso de escalada de violencia golpista de las derechas en Bolivia que no es nuevo tampoco, ¿no? También se vivió en pleno proceso constituyente, ¿no? En el año 2008. Recordarán muchos, en aquel entonces, capitaneado por las élites cruceñas del oriente boliviano, ¿no? Que de hecho desembocó en una convocatoria a una cumbre de UNASUR, ¿no? Que permitió contener ese golpe en ese momento.
Sí, exactamente. Hay que hacer una historización de esa fecha hasta ahora, ¿no? Porque ese 2008-2009 corresponde con ese intento golpista en Bolivia, corresponde con el golpe de Estado en Honduras, al que le sigue el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado en Brasil, el recrudecimiento en Venezuela y finalmente desemboca en lo que pasa en octubre, ¿no? Ahí hay como una línea que uno la puede hilvanar en muchos sentidos, ¿no? Hilvanar como ofensiva por parte de las derechas y, digamos, una suerte de perfeccionamiento en los mecanismos de golpe, muchos en este formato como golpe parlamentario, seguido de al tiempo unas elecciones, pero en el caso del golpe en Bolivia, yo estoy viviendo en Caracas hace bastantes años, es casi calcado, como si uno pusiera dos planillas de agenda, a lo que se ha intentado hacer acá con Guaidó desde el año pasado, ¿no? Que es un derrocamiento que se le llama un cese de la usurpación, un gobierno de facto represivo, que se le llama gobierno de transición, y elecciones libres, es decir, elecciones una vez que se revirtió por dentro del proceso, se persiguió políticamente, se empezó a, digamos, reprivatizar, hay una serie de compañeros y compañeras en embajadas fuera del país. Es un formato muy parecido y que evidentemente, cuando uno ve el rol de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y en particular Luis Almagro, su secretario general, en Venezuela y en Bolivia, ahí hay, digamos, operadores pensando y desarrollando planes comunes, digamos, ¿no? El tema es que en Bolivia sí logró, digamos, el resultado, en Venezuela no. Pero digo, todo eso está conectado. El tema es, y por eso vuelvo a la pregunta de inicio, tenemos que ver, tenemos que leer y anticiparnos a cómo están desplegando estas estrategias, que tiene que ver, claro, con cada país. Y me meto un poquito hacia el presente ya, pero si uno ve las lógicas de proscripción en Bolivia y las lógicas de proscripción en Ecuador, también va a encontrar temas parecidos. Entonces, o es que de repente a la derecha se le ocurre lo mismo de casualidad, como cuando es toda la estructura del lawfare, que es la persecución jurídica, política, mediática, o evidentemente hay gente trazando estrategias comunes en un momento continental. O sea, hay un tiempo nacional, la aplicación en cada país, y una estrategia continental que a su vez está ligado, evidentemente, a lo que está pasando en Estados Unidos. Claro, así es. Bueno, y tú viviste el momento ese del golpe, tú estabas cubriendo las elecciones, así que tienes ahí un registro en primera persona de esos días, y aquí vamos a revisar uno de esos registros, ¿no? Uno de esos registros de una movilización popular que también logró o intentó contener el golpe, finalmente sin éxito, pero que aquí vamos a revisar en una de esas situaciones, ¿no? En particular desde el Alto, ¿no? Muchas gracias. Aquí estamos viendo que todo el pueblo alteño se está dirigiéndose hacia la paz, porque no podemos permitir de que un racista asuma la presidencia. Y es más, esa señora tiene odio a nuestro símbolo, por eso todo el pueblo alteño se está moviéndose, ¿no? Unidos y conformando desde las bases. ¿No? Aquí no hay dirección de ningún partido político, tampoco de las organizaciones sociales. Prácticamente ellos han abandonado la ciudad del Alto. Por eso ahora se está moviéndose, ¿no? Con ese sentimiento que tiene desde lo interno. Camayo Condori, soy ciudadano de aquí del Alto. Nosotros protestamos, rechazamos y repudiamos la actitud del periodista, en los medios de comunicación, a esta gente humilde, a esta gente pueblo que está desamparada hasta por medios de comunicación. No nos han dado cobertura. Antes de ayer, hemos tenido baleados, hemos tenido detenidos injustamente, hemos tenido bajas, pérdidas humanas, pero estos medios de comunicación, toditos medios de la comunicación, no nos han dado cobertura. Reprocho, repudiamos toda Ciudad del Alto que ellos, los medios de comunicación, están vendidos por la derecha. Nos sentimos desamparados. Por esa razón, a este medio de comunicación agradecemos por la cámara brindada. Muchas gracias.
Bueno, ahí veíamos tu registro, ¿no? El Alto, un barrio históricamente muy referencial dentro del movimiento popular boliviano, de un lugar desde donde surge una de las principales organizaciones del proceso de cambio, la Federación de Juntas de Vecinos, y donde hay un muy tupido, un muy denso mapa de organizaciones sociales, ¿no? Sí, y fíjate lo que dice el compañero, el segundo que habla, ¿no? Dice, no hay medios de comunicación. Me parece que eso fue un tema sobre el que hay que reflexionar muchísimo en todos los niveles, digamos, ¿no? Pero primero él dice una cosa que es así. O sea, en la escalada golpista, pero cuando empieza el golpe, el nivel de silencio mediático es absoluto, digamos. El domingo Evo Morales se forzaba a renunciar, el lunes está el levantamiento en el Alto, asesinan a 2 personas en la represión. Yo subo ahí y no había medios de comunicación, digamos, ¿no? Y de hecho, la que nombran como, entre comillas, ministra de Comunicación, a los días empieza a amenazar a los periodistas internacionales. ¿Por qué? Porque los grandes medios privados estaban contando la versión de los golpistas, los medios del Estado estaban intervenidos, medios comunitarios habían ingresado, incluso habían golpeado a la gente adentro, y entonces había un monopolio casi completo, digamos, de lo que se contaba acerca de lo que estaba pasando. A eso, canales internacionales como CNN estaban diciendo, bueno, en Bolivia volvió la democracia, por ende había algunos periodistas, Telesur, RT, Sputnik, digo, pero pocos medios y un nivel, digamos, de evidencia de golpe de Estado, evidencia de persecución, de violencia de la derecha, desde antes de que se concretara el golpe. Digo, recuerdo escenas como una alcaldesa que la secuestran, la golpean, le cortan el pelo, le pintan de rojo, o sea, en ese nivel estamos hablando, y a nivel internacional no estaba pasando, digamos, ¿no? Al igual que cuando fue el golpe, tampoco hubo un golpe, si uno sigue la gran mediática. Claro, 6 meses después, 10 meses después, el Washington Post, el New York Times dicen, bueno, resulta que lo que hizo la OEA no fue del todo, digamos, certero, ¿no? En su análisis, claro. Pero en el momento en el cual hacía falta eso, o sea, en el momento en el cual el artículo define, que es cuando está pasando, ahí están jugando, digamos, para la escalada golpista. Entonces, esa soledad mediática de toda la resistencia al golpe ha sido muy fuerte y también ha permitido instalar internacionalmente, digamos, que en Bolivia hubo una serie como de incidentes políticos, pero que no terminaron de conformar un golpe de Estado, ¿no? Esto, claro, tiene que ver con la capacidad real de articulación entre las grandes corporaciones mediáticas en cada país, las agencias internacionales de noticias, las agendas diplomáticas, los gobiernos, todo eso conforma un monodiscurso que te va instalando, que en Bolivia, en ese momento, digo, era confuso, pero no había un golpe. Algo que era tan evidente, lograban construir y presentarlo como otra cosa, ¿no? Y ahí me parece que está el tema, porque ya no estamos ante un esquema, digamos, como puede haber sido los golpes de Estado en los 70, en el Cono Sur, digamos, de asume un militar y dice, bueno, yo soy el poder por un tiempo indeterminado, ¿no? Acá es esta idea de la transición, la restauración democrática, ¿no? Con todo un acompañamiento internacional. Entonces, no es un golpe porque, por ejemplo, Áñez, que se autoproclama, que nadie la conocía antes, no dice, vengo y me quedaré hasta que sea necesario. Dice, vengo por 90 días. Claro, ahora estamos llegando a un año. Pero digo, su discurso, su narrativa no es la del golpe eterno. Su narrativa es la transición. Me pongo al servicio de... Ahora, ahí está, me parece, como el nudo. Y ese nudo tiene que ver con correlación de fuerza y con construcción mediática. Y ahí hay que ver, digamos, que si bien la comunicación no resuelve ni define un golpe de Estado, sí te define la construcción de sentido respecto a lo que sucedió y respecto a cómo lo resistís. Entonces, bueno, todo eso conformó un cuadro muy interesante donde yo creo que, digamos, la derecha tuvo muy claro qué era lo que estaba pasando y se articuló, me refiero incluso a nivel continental. De hecho, en el golpe de Estado hay participación de tramas no solamente estadounidenses, sino brasileras también. Hay toda una serie de conexiones de avisos que había anteriormente, y en términos continentales nos agarró, digo, a la izquierda, al progresismo, a todo este amplio espectro como por sorpresa, ¿no? Y ahí vuelvo a traer la pregunta, bueno, ¿y qué no leímos? ¿Por qué costó eso? Como también costó, porque en ese momento no solamente había militares en las calles de Bolivia, había militares en las calles de Chile, había militares en las calles de Ecuador,
había militares en las calles de Colombia, de conjunto reprimiendo la protesta social, ¿no? Entonces, insisto, estamos viendo, esta es mi impresión, mi lectura, secuencias continentales, sobre todo en la zona sur, digamos, y por eso ponía ahora el caso de, fíjate las proscripciones en Ecuador y en Bolivia, cómo está operando, como es como un eslabón más avanzado del lawfare. Proscribo a la dirigencia, a los cuadros intermedios y al instrumento político, todo junto, ¿no? No es nada nuevo en la historia latinoamericana, es nuevo en este momento puntual. Sí, sí, así es. Una mezcla de factores que fueron, digamos, acumulándose para dar curso a este golpe de Estado, donde, como en otras situaciones, lo comunicacional y el lawfare se han mancomunado para estos planes de desestabilización y de golpe de Estado. Ya estamos para dar paso a nuestra invitada, ¿no? Directamente desde Bolivia. Ya la tenemos acá con nosotros para que pase al estudio. Ahí para que comencemos la conversación con ella. Aquí está ya con nosotros Adriana Salvatierra. Ella es senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado de Bolivia. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya. Encantada de estar con ustedes. Estaba atenta viendo la introducción que estaban desarrollando y agradecida por la cobertura que brindan respecto al contexto boliviano y la profunda solidaridad que nosotros hemos recibido contribuyendo a visibilizar lo que sucedió en nuestro país. Claro, por cierto, es un proceso que, como señalamos, lo hemos ido mirando con mucha atención, con mucha admiración en su muy importante desarrollo, avance, y que desde que se dio esta escalada golpista nos ha tenido muy preocupados, ¿no? por la situación de violencia, ¿no? De asedio, de agresiones, que incluso, bueno, tú nos puedes contar en primera persona acerca de todo eso, ¿no? Tú, de hecho, en ese momento eras una de las más altas autoridades del Estado, siendo en ese momento presidenta del Senado de Bolivia. Entonces, partir para que nos cuente un poco cómo fue eso, ¿no? La experiencia personal del golpe de Estado, ¿no? De la agresión, el asedio golpista, y cómo se han ido dando los sucesos desde entonces. Mira, yo creo que es importante entender que si bien hay gente que plantea rediscutirte si hubo o no hubo golpe, creo que es importante analizarlo desde la perspectiva transversal de los intereses geopolíticos que movieron la interrupción del periodo constitucional de nuestro presidente Evo Morales. Pero además, más allá de los intereses geopolíticos, que claramente ahora sabemos que es litio por las declaraciones que realizó el dueño de Tesla, la compañía más grande que fabrica vehículos eléctricos, nos ha llevado también a reflexionar sobre cómo operó el golpe de Estado. Hay gente que dice, no, en Bolivia no hubo golpe, ¿por qué? Porque yo bloqueé la calle. Y sí, lo que no se discute es cómo, a partir de lo que Andrew Korybko definió como guerras híbridas, se estandarizaba un conjunto de acciones en América Latina sobre determinados países con gobiernos progresistas para lograr o golpes de Estado o cambios de gobierno. Inicialmente parecía que se percibieran como movimientos o como lo que se asimilaba como las revoluciones de los colores, construyendo un imaginario que acusaba a los gobiernos de autoritarios, de dictatoriales, antidemocráticos, generaciones de opinión pública controladas a través de medios de comunicación que respondían a los intereses de la burguesía local, generadores de opinión pública vinculados a ONGs, generadores de opinión pública a partir de líderes políticos de partidos de oposición, y que promovieron esto que desde el Comité Cívico llamaron una movilización ciudadana, que finalmente era un golpe suave. Eso se constituyó como un eje, el convocar ciudadanía bajo determinados argumentos como lucha por la democracia,
el retorno de la Biblia al palacio, se construyó como un eje legitimador de lo que después fue el golpe duro. Lo que después vino en realidad fue apelar a las fuerzas represivas del Estado para que a partir de los sobornos a altas autoridades militares y policiales se pueda dar el golpe de Estado. Y esto cogestionado como discutían hace poco con los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. Entonces, es de manual una guerra no convencional, ¿no? La aplicación de mecanismos que buscan construir un imaginario colectivo, de vivir en un régimen antidemocrático, dictatorial, etcétera, promover y construir un escenario de descontento ciudadano, y a partir de eso empezar ya a aplicar mecanismos de guerra no convencional, la solicitud, porque muchos tratan de maquillar la solicitud del comandante de las Fuerzas Armadas, Calimán, sugirió la renuncia de Evo Morales, pero ¿qué había detrás de esa sugerencia? Cuando ya habían quemado la casa de la hermana de Morales, habían destruido su domicilio, habían quemado la casa del presidente de la Cámara de Diputados, como decía Mariano, a una alcaldesa, que es la alcaldesa de Vinto, la secuestraron, la torturaron y la obligaron a caminar descalza, le cortaron el cabello, la torturaron durante horas, y hasta ahora todos esos hechos continúan en la más absoluta impunidad. Entonces, creo que es importante comprender que el golpe de Estado estuvo acompañado de la construcción de estos mecanismos que pareciera que se ocultan detrás de una legitimación de participación ciudadana, pero que en el fondo fueron esto, ¿no? Fueron mecanismos a partir de los cuales se promovió un golpe de Estado, o para quienes quieran usarlo en términos más delicados, se interrumpió un periodo constitucional democrático. Claro, no sé, ahí tú, Marco, algún comentario, alguna pregunta que quisiera hacerte, que estuviste ahí también en primera persona en esos días. No, un poco preguntarle, digamos, a Adriana sobre cómo fue la articulación de los actores nacionales en ese momento, ¿no? Como que se conformó un bloque golpista que evidentemente era heterogéneo, digo, ahí estaba desde Carlos Mesa, pero estaba Camacho encabezando, después termina, digamos, aterrizando Áñez y montándose en la presidencia de facto, cómo operaron los empresarios, por ejemplo, que es un punto interesante, y cómo se está como reformulando ese bloque, ¿no? Porque uno viéndolo a la distancia ve que ahí también hay muchas disputas, hay como mucho fuego cruzado entre los actores que en su momento conformaban esta gran avanzada. Hoy, ¿cómo está esa situación, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando? Mira, durante la construcción de los últimos meses, porque esto por supuesto pasó con anticipación, en realidad se movieron hilos muy delicados entre el 2018 y el 2019. A ver, hace poco salió una publicación del dueño de la empresa Tesla, Elon Musk. Bueno, yo lo digo así porque lo castellanizo. En una conversación en una red social afirmó, bueno, o se puede interpretar, porque salió en todos los medios internacionales, afirmó haber participado en el golpe de Estado de noviembre. El 24 de julio publicó en su cuenta de Twitter, su cuenta certificada, cuando lo interpela a un periodista que le dice: el golpe, ¿sabías que no era lo mejor para la gente? Y el gobierno de Estados Unidos organizando un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para poder obtener el litio allí. Y Elon Musk le responde: nosotros vamos a realizar golpes donde querramos, lidien con eso. ¿A qué se refiere y de quién estamos hablando? Resulta que este señor es dueño de la empresa Tesla. Para ponerlos en términos sencillos, ustedes pueden, y lo ponía hace rato en un ejemplo en otro conversatorio, ustedes pueden comparar el Producto Interno Bruto de Bolivia con el patrimonio, las cuentas bancarias del dueño de la empresa Tesla. El Producto Interno Bruto, toda la riqueza que se genera en el país, asciende a 42.400 millones de dólares. Todo el patrimonio del dueño de la empresa Tesla, la empresa que fabrica vehículos eléctricos, supera los 74
4.000 millones de dólares. Estamos hablando de que este señor tiene en sus cuentas bancarias 32.000 millones de dólares más que el Producto Interno Bruto de todo un país. ¿Y qué intereses afectamos allí? Bueno, resulta que al principio se había firmado un contrato con Asisa, que era una empresa alemana para explotar el litio del salar de Uyuni, y esta empresa era la principal proveedora de baterías de litio para Tesla, para la empresa de Elon Musk. Bueno, después, el 2019, a principios de año, se firma un contrato con China por 2.300 millones de dólares para la producción de litio boliviano, que comprometía esta inversión. El embajador de China afirmaba que la firma de ese contrato constituía un acto histórico, porque después de esa firma se iba a establecer una alianza de carácter estratégico en la industrialización del litio, y China sería el mayor productor de vehículos y consumidores de litio, y Bolivia obviamente sería el principal proveedor. Esto quiere decir que nosotros en realidad estábamos afectando intereses geopolíticos, no solamente de Estados Unidos y su interés en el litio, sino también intereses transnacionales que por supuesto están vinculados a los intereses norteamericanos. Y claro, cuando uno mira que se enfrenta a una persona que tiene en sus cuentas bancarias 32.000 millones de dólares más de lo que vos tenés en tu Producto Interno Bruto como todo un país, te das cuenta de los enemigos que realmente estabas enfrentando. Luego de eso, además, por supuesto que también habíamos enfrentado privilegios de clase a nivel local. El proceso constituyente fue un proceso profundo que nos llevó a nosotros a discutir las bases de la Constitución de la República, bases sobre las cuales se reprodujo de una u otra forma el colonialismo, ya hecho república, bases sobre las cuales también se fue reproduciendo el patriarcado como un sistema de reproducción de privilegios en torno al género, y que por supuesto también la nacionalización de nuestros recursos naturales, la administración soberana de nuestras empresas también contribuyó a interpelar intereses. Entonces, en la medida en que nuestro gobierno afectó intereses de clases, de transnacionales y intereses norteamericanos, por supuesto que éramos un proceso y un gobierno bastante incómodo. En esa medida se fueron constituyendo también los bloques opositores y fueron recibiendo financiamientos y respaldos y acompañamiento de todas sus gestiones producto de interpelación que hubo, de las veces que hubo en nuestro proceso. Actualmente, ¿cómo se traslada eso? Bueno, ellos constituyen el bloque de noviembre, todos unidos contra el MAS, gracias a Carlos Mesa, que convoca a la movilización ciudadana y deriva en el incendio de 5 instituciones electorales en 9 departamentos. Luis Fernando Camacho organiza el bloqueo a todas las ciudades, a toda la ciudad de Santa Cruz. Se paraliza la ciudad de Santa Cruz, se traslada a la ciudad de La Paz, luego el eje de conflictividad, movimientos fascistas que golpeaban mujeres, campesinas, con hechos muy dolorosos de racismo y discriminación en Cochabamba y en el resto del país. Y bueno, por su parte también operando desde lo legislativo la fuerza política a la cual responde Yanine Áñez. Luego del golpe de Estado en noviembre, ocurre una ruptura de ese bloque que promovió el golpe de Estado, de lo que Diego Ayo denomina el bloque de noviembre, puesto que Yanine Áñez se presenta como candidata a las elecciones. Y eso disgrega a las fuerzas políticas. Cada uno retorna a su espacio, pero además empieza a confrontar con el gobierno. Entonces ya existe una nueva desarticulación de la oposición al movimiento al socialismo. Fue una alianza circunstancial con el claro interés de promover el golpe de Estado. Hoy se repliega nuevamente a sus intereses electorales con agendas distintas. Hoy la agenda del gobierno de Yanine Áñez, por supuesto, es prorrogarse mientras más pueda, puesto que sabe que de acuerdo a las encuestas no tiene posibilidad alguna de mantenerse en el gobierno. Hoy la agenda de Luis Fernando Camacho, al estar reducido a la representación política estrictamente en el departamento de Santa Cruz, no le interesa un proceso electoral e intenta que se dé de baja la convocatoria y se resetee el proceso electoral.
O, por ejemplo, Carlos Mesa, que apela a ser una opción de derecha democrática, entre comillas, pero con la memoria de haber promovido lo que hoy día conocemos como un gobierno que no cumple las tareas de transición y ha generado inestabilidad política y vulneración de derechos humanos en nuestro país. Y ahí está la cuestión de la postergación de las elecciones, ¿no? En un principio se habían fijado para inicios de septiembre y se han prorrogado hasta octubre, ¿no? Y ahí está la movilización popular que está muteada en este momento, que está intentando rechazar esta nueva prórroga del proceso electoral, un proceso que se ha dilatado ya mucho tiempo. Se suponía en un primer momento que Yanine Áñez iba a convocar elecciones dentro de lo que eventualmente señalaba la normativa constitucional, y esto ya se ha alargado, eventualmente se va a alargar nada menos que un año desde los sucesos de las elecciones generales del 20 de octubre del año pasado. Sí, mira, en realidad el proceso, a ver, en noviembre la ley de convocatoria a elecciones, y creo que es importante aquí hacer énfasis en algo, como se interrumpe, bueno, para los que no les guste siempre decir golpe de Estado, bueno, se interrumpe un periodo constitucional, periodo electo democráticamente. Con la interrupción de ese periodo constitucional se abre un tiempo de excepcionalidad. Y la ley que convoca elecciones en noviembre, la ley de noviembre que convoca elecciones hace énfasis precisamente en esa excepcionalidad. Aquí la tengo en pantalla. El artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer un régimen excepcional y transitorio para la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque se reconfiguró todo el órgano electoral, y tribunales electorales departamentales, además de la realización de elecciones generales 2020. Ese régimen excepcional requirió una prórroga de mandato, que fue la primera, que fue autorizada por el Tribunal Constitucional, con la Declaración Constitucional 1/2020. ¿Qué dice esa declaración constitucional? Bueno, dicho de forma sencilla, lo que dice es, se tiene que mantener el funcionamiento del Estado y de los 4 órganos del Estado. Por tanto, se prorroga el mandato de Yanine Áñez, de la Asamblea Legislativa, atado al cumplimiento de un calendario electoral que fue presentado por el Tribunal Supremo Electoral. Y el principal problema es que el 3 de mayo tendría que haberse producido las elecciones y máximo el 22 de julio tendría que haberse posesionado al nuevo presidente y a todas las nuevas autoridades del órgano legislativo. Pero sucede que el 3 de mayo nos dijeron, bueno, no se pudo cumplir el calendario electoral, pedimos se pueda modificar la fecha de elecciones. Y ahí vino la segunda prórroga. La primera fue el 22 de enero, cuando se acababa el periodo constitucional. La segunda fue el 3 de mayo. Cuando decidimos, bueno, el 3 de mayo efectivamente no se puede, damos el máximo constitucional, que es 90 días para un gobierno de transición, y decimos, bueno, el periodo estaría fijado entonces ahora para el 2 de agosto. Vuelve el Tribunal Supremo Electoral a decirnos, bueno, miren, razonemos en función de que han aumentado los contagios, no se puede celebrar las elecciones, les pedimos en uso de la razón que por favor puedan modificar la fecha de elecciones bajo el acuerdo político con todas las fuerzas, menos la de Yanine Áñez y la de Luis Fernando Camacho, que son las de extrema derecha que patean el tablero. Aceptamos nuevamente, y ahí viene la tercera prórroga de mandato, para definir además específicamente el 6 de septiembre por ley. Y resulta que ahora nos dicen, bueno, apelamos nuevamente a la razón, no hemos superado el pico de los contagios, no ha descendido los contagios en la curva, vámonos a una nueva suspensión del calendario electoral. En los hechos, es la cuarta prórroga de mandato de Yanine Áñez, es la tercera vez que suspenden la fecha de las elecciones, con la agravante de que ahora no quieren hacerlo por ley.
quieren hacerlo a través de una resolución. Y nada nos da la garantía, más allá de la ilegalidad del acto, por supuesto, nada nos da la garantía de que se respete la fecha del 18 de octubre como no se respetaron las 3 fechas anteriores. Entonces tenemos ese problema latente en este momento. Las protestas ya no solamente son, lamentablemente, no solamente son por la recuperación de la democracia y la reafirmación de la fecha electoral, sino por un cansancio de una gestión ineficiente, de una gestión incapaz, de una gestión corrupta, de una gestión que ayer acaba de clausurar el año escolar 4 meses antes de la clausura oficial y que vulnera los derechos diariamente. Sí, es muy preocupante la situación tal como la describe y tal como de manera recurrente nos llegan las noticias desde allá, ¿no? Ante el silencio informativo de la gran prensa internacional y la complicidad de una OEA, ¿no? que ha actuado aquí como verdadero guardaespaldas del gobierno o régimen de Áñez, ¿no? Ha existido todo un andamiaje institucional que ha respaldado la reafirmación del golpe de Estado, el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que a través de un comunicado dijo que era constitucional la supuesta sucesión de Yanine Áñez, un órgano judicial que además dejó en absoluta impunidad los hechos de violencia previo a la renuncia del presidente Evo. Peor todavía, hasta ahora no se investigan las masacres de Sencat y de Sacaba, o sea que los hechos continúan en la absoluta impunidad. Y un Tribunal Supremo Electoral que se ha sometido a la voluntad del gobierno en el marco de solicitar permanentemente prórrogas que no efectivizan la materialización del cumplimiento de los derechos políticos de todas y todos de tener un gobierno legítimo que ponga solución a esta crisis multidimensional. Ahora son esos mismos órganos que algunos señalaron como totalmente controlados por el gobierno de Evo Morales en su momento, ¿no? El Tribunal Constitucional que tú señalas, ¿no? Y en un momento la idea que se divulgó tanto por la prensa oligopólica internacional fue de que prácticamente había un camino hacia un control total de parte del gobierno de Evo Morales hacia todas las instituciones del Estado, cuestión que bueno, los hechos han mostrado que eso está muy lejano de la realidad. No, y que además, o sea, yo creo que es un proceso mucho más profundo que solamente cuestionar si existía o no existía oír a lo que solicita no un gobierno. Ahora hace poco estábamos en un conversatorio con Claxo y yo revisaba algunos documentos como una nota de prensa de RT, un documento de la CELAC sobre cómo se definía el lawfare, que es la guerra jurídica, y cómo ya no solamente el órgano judicial, sino también las instancias electorales se habían puesto al servicio de la proscripción y de la persecución, ya no solamente de los líderes políticos, ya no solamente de los partidos políticos de izquierda, sino también dispuestos a vulnerar desde la justicia y desde las propias instancias electorales la posibilidad democrática de un pueblo entero de participar en un proceso electoral. Entonces, creo que la guerra jurídica ya en este momento ha adquirido otras dimensiones y ha escalado a otros niveles. Ya no es la persecución jurídica contra Lula, contra Cristina, contra Rafael, Jorge Glass, el mismo Evo Morales. Ahora es la proscripción política, la proscripción electoral del partido de Rafael Correa, es el intento de proscripción del movimiento al socialismo, es el suspender la fecha de las elecciones por una decisión de un tribunal judicial. O sea, es mucho más profundo que esto. Es definitivamente dejarnos sin una opción, sin una vía democrática para la disputa del poder público, para la... Claro. El marco.
¿Algún comentario, pregunta? Sí, bueno, varias cosas, unos comentarios y preguntas siempre un montón, porque es como necesario siempre actualizándose sobre lo que pasa en Bolivia, pero como comentario, primero, esto último que decía Adriana, digamos, ¿no? Hay un proceso de radicalización de las derechas en el continente y que se va expresando en diferentes países, ¿no? Se expresó en Bolivia en el golpe, se está expresando en el tipo de proscripción que está habiendo, se está expresando en Ecuador, y ahora hay una disputa también, digamos, ¿no? Se está expresando en Chile, me parece que lo que ha estado pasando con la forma de represión, la militarización, lo que ha pasado en estos días en el Gualmapu, digo, hay ahí también otra tendencia, ni hablar de lo que está encabezando Bolsonaro en Brasil, el formato del gobierno paralelo ficticio, pero que existe internacionalmente en Venezuela. En fin, si uno agarra el cuadro regional, por lo menos de Colombia para abajo, se va a ver con que hay una radicalización y una suerte de corrimiento de los límites de hasta dónde llega la derecha, ¿no? En muchos sentidos, en lo fáctico y en lo discursivo. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué está pasando eso? Digo, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Cuál es la disputa que se está agudizando para pensar eso? Y ahí voy a conectar un par de cosas. Yo al principio empezaba diciendo el ciclo de recrudecimiento de los golpes empieza o inicio en el 2008-2009, ¿no? Con el tema Honduras e incluso lo que pasaba en Bolivia. ¿Qué pasa en esa fecha? La gran crisis económica mundial, ¿no? Y evidentemente se empieza a reconfigurar el tablero económico y geopolítico. Ahora también estamos en un momento muy complejo que se viene gestando hace tiempo. ¿Y cuál es ese momento? Tiene varios componentes. En primer lugar, que hay un tiempo en el cual es necesario para las derechas, para Estados Unidos, eliminar todo rastro de lo que fue el proceso, el ciclo, así llamado, progresista de América Latina. Atacar Venezuela, atacar Bolivia, atacar Ecuador, atacar, digamos, todo el progresismo y desterrarlo o acorralarlo y acondicionarlo en un punto muy crítico, ¿no? Como está pasando en Argentina, digamos, que se gobierna sobre un país que fue hipotecado absolutamente. Entonces, por un tiempo ese momento de la revancha, de desterrar, ¿no? Recuperar el terreno perdido en el último tiempo en América Latina. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener un momento en el cual hay una disputa geopolítica, que es lo que decía Adriana. Es decir, en América Latina, Estados Unidos, dentro del cuadro global, necesita un control mucho más directo. ¿Por qué? Porque está en crisis interna y porque hay potencias que están compitiendo. ¿Cuáles son? Bueno, esencialmente China y Rusia. Por lo tanto, hay una disputa por el acceso a los recursos en un momento de crisis. Eso también nos va a marcar el tiempo. Y por último, que es la que se está viniendo a partir de ahora, que es, estamos en una pandemia y en una crisis económica gigantesca. La caída del PIB a nivel continental está estimada en 9,2%. Estamos hablando de un promedio, según Oxfam, 52 millones de personas en la pobreza, según la CEPAL, 46 millones, o sea, mucha gente, mayor desigualdad, mayor concentración en los sectores de las élites económicas, entonces, una mayor disputa geopolítica nacional en un momento de crisis. Eso se va a traducir necesariamente, esta es un poco la hipótesis, en una radicalización de las derechas. Entonces, no es que esto vino para irse mañana. Lo más probable es que esto recrudezca. Ahí me parece que está un poco el diagnóstico para ir hilvanando las diferentes partes, digamos, y caer en cuenta de en qué momento estamos. Y ahí lo que decía, Bolivia me parece que operó como el punto central de esa reconfiguración. Si uno lo mide en tiempos venezolanos, esto hace tiempo que está pasando, digamos. Lo que sucedió ahí, acá está pasando en la disputa geopolítica, en la disputa por el petróleo, en la radicalización de la derecha, tiene años. Ahora, se extendió. Entonces, eso es el tiempo que estamos viviendo. Y bueno, ya para ir a la pregunta hacia Adriana, ¿y cómo estamos? ¿Cómo está el bloque de las fuerzas populares? ¿Cómo está el bloque electoral, social, político de cara a la contienda electoral? Presuponiendo que se hiciera en octubre, ¿cómo está un poco ahí? Digamos, ¿hay fórmula, hay candidatura? ¿Cómo están las encuestas, las fuerzas, las subjetividades? Obviamente desde el golpe de Estado hubo un tiempo de que el golpe no solamente fue, pues, obviamente, la composición a la administración del Estado, por supuesto que pasó por un proceso de desestructuración de las organizaciones sociales.
una fuerte persecución a dirigentes, no solamente campesinos, dirigentes indígenas, dirigentes de los sectores trabajadores y obreros del país, también por supuesto a parlamentarios. Entonces, eso durante algún tiempo como que desorganizó las fuerzas. Pero también la pésima gestión del gobierno se ha convertido en nuestra principal referencia de que en realidad esos son gobernando, esa es la oposición boliviana. Y eso se ha convertido también en un eje de movilización de los cuestionamientos de la gente. Muchas personas que probablemente antes cuestionaban la gestión del movimiento al socialismo, por A o B elementos, miran lo que tienen al otro lado y realmente da miedo. La reorganización del campo popular pasó esencialmente por tomar otras formas de organización que además fueron afectadas por la crisis sanitaria. Toda nuestra organización se tuvo que reestructurar. Pero continúan funcionando, por ejemplo, el Pacto de Unidad que aglutina las grandes confederaciones del movimiento campesino, la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa. Se mantiene la cohesión con el movimiento indígena, salvo un poco el de Tierras Bajas, que fue más fragmentado y en algunos casos dirigencias cooptadas por los sectores golpistas y conservadores en Santa Cruz, pero ha existido una reestructuración desde el Pacto Unidad, que es en este momento la base central a partir de la cual se asienta la capacidad de movilización y se asienta la dirección política del instrumento. Ya además entrando en un proceso electoral, bueno, pese a las falencias que muchas veces decíamos y reconocíamos que tiene el movimiento al socialismo, al no ser en lo formal un partido, sino constituirse sobre la base de los movimientos sociales, le da una fragilidad pero también una potencia enorme. Y es que al momento de construir las listas de parlamentarios, todas las representaciones de diferentes sectores confluyen en esa lista y conforman la representación de la totalidad del pueblo boliviano. Desde los sectores de transportistas, trabajadores mineros, asalariados, cooperativistas, campesinos, sector indígenas, profesionales, juventudes, movimiento feminista, etc. Entonces creo que se ha ido progresivamente recuperando la cohesión de las alianzas de los movimientos sociales, se ha ido progresivamente recuperando la dinámica de participación y actividad política, y hoy existe una fuerte movilización que refleja, además de la solicitud de salir de esta crisis multidimensional por la vía electoral, una fuerte molestia producto de la gestión pública. Siempre decimos, nuestro mejor jefe de campaña a veces termina siendo el propio ministro de gobierno, que amenaza por doquier a todos los dirigentes. Entonces creo que hay un proceso muy importante de recomposición de la base social del movimiento al socialismo. Y creo además que, por supuesto, que hacia adelante tendremos que enfrentar un proceso de reestructuración del funcionamiento de nuestro partido, probablemente también de las organizaciones sociales, y reafirmarnos también en que, por supuesto, este va a ser un tiempo absolutamente distinto al que vivimos hace 14 años. Peleamos por la recuperación de la democracia, por el retomar aquella ruta de crecimiento económico y democratización de la riqueza y conquista de derechos que alcanzamos estos 14 años, pero entendemos también que va a ser un tiempo distinto, donde será mucho más visible probablemente la confrontación de proyectos políticos. Sí, bueno, ahí hay mucho interés de parte de todas las vocaciones, las voluntades de transformación en nuestra América, para que se pueda retomar y dar un segundo reimpulso al proceso de transformaciones en Bolivia, que puede también significar un ejemplo, una nueva punta de lanza para un segundo impulso en un nuevo ciclo de avanzada de los pueblos, de las fuerzas de izquierda, populares, progresistas, ¿no?
Y en esa perspectiva, ¿cuáles serían lo que, según tu opinión, podrían ser las lecciones que se pueden extraer de este ciclo de gobiernos que se inició en el 2005, ¿no? Más allá digamos, del proceso constituyente, ¿no? Más bien, en el periodo posterior a él, ¿cuáles podrían ser las lecciones que se pueden sacar de un momento en que, de un proceso, una trayectoria en la que el gobierno y las fuerzas que apoyaron el proceso de cambio también tuvieron no pocas tensiones, ¿no? Hubo varios eventos, varios hitos que fueron tensionando a las fuerzas de lo que en su momento impulsó el proceso de cambio, el proceso constituyente, lo que fue el Pacto de Unidad durante este proceso de cambio constitucional. Hubo algunos conflictos con algunas organizaciones sociales, ¿no? El conflicto del TIPNIS, un poco antes el gasolinazo, y también el debate que hubo en torno a la reelección de Evo, ¿no? Que es como el punto ya, digamos, el desenlace de este esta primera gran etapa del proceso de cambio que se inicia hace una década y media, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, según tú, las principales lecciones que se pueden extraer, no solo para el caso boliviano, sino que también para futuros procesos en otros lugares, en otros países de nuestra América? Mira, yo creo que primero la principal enseñanza que nos quedó a nosotros muy clara fue que una revolución que se separa un solo centímetro del pueblo es una revolución que es absolutamente frágil y cae. Y a nosotros también nos pasó que nos burocratizamos, y también eso fue un hecho real. Los compañeros nos lo decían. Ya bueno, claro, cuando haces, porque siempre después del golpe todas las reuniones empezaban con un fuerte proceso de autocrítica, casi lapidario con nosotros mismos, pero sí había una percepción real de muchos de nuestros compañeros que decían, oye, nos burocratizamos. O sea, la agenda en algún momento se empezó a percibir desde el Estado, cuando la transformación real debería venir desde la organización social. Y un ejemplo clarísimo de eso fue el momento constituyente. O sea, el proceso constituyente te discutió en los barrios la definición del Estado plurinacional. El proceso constituyente te discutió en los sindicatos qué era la economía plural. En las reuniones de los colectivos feministas te discutía la posibilidad de constitucionalizar la paridad y la alternancia de género y las agendas pendientes. Entonces, creo que con el tiempo perdimos ese profundo proceso de discutir permanentemente todo que se había iniciado en la Asamblea Constituyente. Y es que somos conscientes de que el Estado tiene lógicas conservadoras, el Estado es una trituradora de militantes, y el Estado en el marco de esas lógicas conservadoras absorben también a los militantes que entran dentro de la función estatal. Entonces necesitamos permanentemente estar realmente ejerciendo esa lógica de mandar obedeciendo, de construir todas las políticas públicas a partir de esa discusión colectiva desde abajo, desde las bases de los territorios, desde los barrios. Creo que la segunda enseñanza es que lo real es en sí lo territorial. Y nosotros perdimos el control territorial de ciudades completas. Nosotros perdimos en su momento el control territorial de Santa Cruz. Las calles realmente estaban bloqueadas en Santa Cruz, nosotros no podríamos desconocer aquello. Y eso da cuenta de que nuestro instrumento político perdió territorialidad, perdió capacidad de acción territorial. Y eso es algo que también creo que nos queda como una enseñanza muy importante. Creo que además otra enseñanza importante es que no debe quedar espacio alguno, no debe quedar resquicio ni rincón alguno de la institucionalidad del Estado que no se transforme
si realmente quieres garantizar la permanencia y la continuidad de un proyecto político revolucionario como es el nuestro. Y lamentablemente yo creo que nosotros cometimos un error de confiar en las personas y no transformar la institución del Estado. Y me refiero a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Creo que nosotros podríamos haber contribuido mucho más a la transformación de ambas instituciones, porque cuando uno no transforma esos espacios, desde ahí es donde empieza a operar la conspiración y la restauración conservadora. En los hechos concretos en los tres momentos concretos que tú nos planteaste respecto al conflicto del TIMNIS, el conflicto del TIMNIS fue altamente complejo porque no solamente era discusión por el ambientalismo, o sea, era la discusión del territorio indígena, era la diferente concepción que tiene tanto el indígena como el campesino de la tierra. Para el indígena es un medio, pero para el campesino es un medio de producción con el cual se trabaja, se genera riqueza. Para el indígena no, para el indígena es tierra, es historia, es ancestralidad, es territorio, es el espacio de reproducción cultural. Y ahí nosotros nos quedamos en realidad solamente con el debate de la necesidad de la presencia del Estado para cubrir derechos, para garantizar presencia estatal en esos territorios, pero nos perdimos también estos otros debates. Lo del gasolinazo, por ejemplo, fue una medida que nuestros propios compañeros la cuestionaron, y yo nunca me voy a olvidar que a mí me agarró el gasolinazo a los días yendo a una comunidad. Ya habíamos comprometido una participación en una comunidad campesina, y los compañeros campesinos nos decían, oigan, ustedes se olvidaron de quienes representan. O sea, nuestros compañeros nos decían, ustedes se olvidaron que en este mes del año nosotros acabamos de sembrar, estamos endeudados y ustedes nos meten esta disposición cuando se duplican los precios y nosotros no tenemos plata para mantener a nuestras familias, no tenemos cómo sostener esta medida tan dura para nuestra economía. Entonces eso nosotros nos enseñó a que incluso el pueblo tiene tiempos para sintonizar con ciertas políticas públicas. Y con el tema de la reelección, probablemente yo creo que ahí también era un tema de tiempos, y era un tema de que después de la decisión asumida, nosotros luchamos por proteger lo conquistado y lo avanzado, en el entendido de que en nuestros 14 años lamentablemente no habíamos logrado construir una estructura política partidaria tan sólida que permita fortalecer ese proceso de renovación de cuadros que alcance las instancias máximas, porque el proceso de renovación de cuadros en términos legislativos es muy fuerte, solamente el 4% de los parlamentarios se reeligen, pero creo que esas son las enseñanzas principales, o sea, el tema de la burocratización, separarnos de lo que piensa el pueblo, de lo que dice el pueblo, la necesidad de transformación de todos los rincones de la institucionalidad del Estado para no abrir margen a la restauración conservadora, y entender que incluso lo que nosotros hemos avanzado y constituido también es un proceso dinámico y dialéctico que requiere avanzar, que requiere probablemente rediscutirse, quizás retroceder, pero en ese proceso dialéctico creo que es importante también afincarte en los hitos y en los derechos conquistados. Muy interesante todo lo que nos comenta Adriana. Marco, ¿algún comentario, pregunta? No, bueno, varias cosas. Yo ahora estoy en Venezuela hace varios años y es inevitable escuchar lo que dice Adriana y pensarlo, digamos, en la actualidad de un proceso de cambio, de transformación, ¿no? O sea, son palabras que hacen eco y como que hay elementos comunes, ¿no? Yo creo que una vez era García Linera que lo escuchaba analizando y decía cómo a veces, como por ejemplo, algunos modos de hacer política que uno se propuso como combatir o desterrar, regresan desde adentro de los procesos, ¿no? O sea, que no hay como una suerte como de inmunidad a, digamos, no terminar
de algunas formas pareciéndose a lo que uno quiso combatir, ¿no? Para citar un ejemplo entre varias cosas. Y entonces esta necesidad, digamos, como de ir corrigiendo y avanzando en permanencia, que se dice fácil, pero es bien complejo ir haciéndolo, ¿no? O sea, yo siempre, digamos, tengo este debate con algunos compañeros, compañeras que son así como muy como tajantes sobre las críticas y las cosas, ¿no? Y como, está bien decirlo, pero llevarlo adelante en el momento, en la complejidad de los actores, cada proceso es como muy propio, ¿no? Y en el caso de Bolivia, toda la complejidad de los movimientos, cómo funciona. Y me parece que está bueno que se pueda hacer esa reflexión así y transmitirla, digamos, ¿no? Como, bueno, estas son nuestras enseñanzas, esto fue todo lo que se hizo bien, esto es a donde tuvimos evidentemente un problema, que yo digo es inevitable tener problemas, o sea, no puede haber procesos sin problemas, para también cuando se piensa en, bueno, digamos, vamos a iniciar un nuevo ciclo, cómo eso, digamos, se puede ir transformando, ¿no? O sea, cómo se hace para que esos errores no queden. Pero en ese sentido, yo ya más, digamos, a título personal, intento siempre como mirarlo desde eso, desde la complejidad de quién está al frente de eso, ¿no? Porque a veces, insisto, se critica y se señala y se hace como juicios como muy tajantes desde la distancia y desde la no responsabilidad política de estar ahí en esos momentos. Entonces, bueno, y después también una imagen que usaba García Linera, que lo escuché sobre esta idea del vaso y la piedra, ¿no? Que no, es una de las imágenes más gráficas que he escuchado, que es, bueno, te van a lanzar una piedra sobre el vaso, ¿cómo haces para que el vaso no se rompa? ¿No? Y atando los cabos, bueno, cada vez van a ser más fuertes y cada vez les va a temblar menos el pulso y si tienen que disparar sobre el vaso, van a disparar sobre el vaso. Y me parece que estamos en ese tiempo y lo estamos como descubriendo. Ahora viendo lo que está pasando en Argentina es eso, digamos, ¿no? Tenés un gobierno que asumió y vos decís, bueno, tenés una crisis gigantesca económica con una deuda a 100 años. Tenés una pandemia, tenés una economía parada, se supondría que la oposición debería, digamos, prestarse a que más o menos esto salga para adelante. Pero para nada, digamos. Es más, cuanto peor estés y más te puedan disparar, más lo van a hacer. Y van rompiendo, van como avanzando. Entonces estamos en ese tiempo y me parece que este análisis, este balance que hace Adrián es como fundamental. Y escucharlo así en público con toda la complejidad de enunciarlo también es como necesario, ¿no? Y ahí pienso en los diálogos entre procesos contemporáneos, ¿no? Así como voy a decir algo medio off the record, que no se hace, pero digamos, antes de iniciar en lo público se debatía sobre, bueno, los procesos constituyentes. Hay que compartir las enseñanzas, digamos, hay que compartir lo que se hizo bien, lo que no se hizo bien, a dónde están las fortalezas, porque analizar el enemigo está bien, es imprescindible, porque es saber lo que hay enfrente, pero analizar los procesos y a dónde se acertó y no, eso es lo fundamental digamos, de pensar en términos continentales. O sea, ¿qué es lo que podemos ir transmitiéndonos entre cada proceso para no cometer los mismos errores? Porque sí, la derecha tiene tanques pensantes, tiene cuadros, tiene operadores, tiene asociaciones que van pensando en permanencia dónde hacen bien y dónde hacen mal. Entonces, estos diálogos son imprescindibles en ese sentido. Sí, así es, hace mucho sentido lo que dices, Marco. Ahí hay que saber ponderar siempre la necesaria crítica, la autocrítica a la vez, y también ver las dificultades y las complejidades que tiene cada proceso y cada experiencia histórica, ¿no? También muchas veces se cae en una crítica muy, muy flagelante o autoflagelante, sin comprender a cabalidad todas las circunstancias, ¿no? También hay que entender que, como dice el dicho popular, otra cosa es con guitarra, ¿no? No sé si existe por esos lados también esa misma frase. Para ir concluyendo y con una cuestión relacionada con Chile, que yo creo que nos puede alumbrar mucho, tú, Adriana, como tú sabes, en Chile se está viviendo un proceso histórico, ¿no? de revuelta y rebelión popular que logró abrir paso a un proceso constituyente, un proceso de cambio constitucional, ¿no? Y dentro de eso, bueno, como te mencionaba, justo casi los mismos días en que se estaba llevando a cabo el golpe de Estado en Bolivia, aquí se abrió ese proceso. Posteriormente hubo una reforma constitucional
¿no? Que se logró abrir paso, atendido esta presión social y popular que se abrió por un cambio en la estructura política de nuestro país, ¿no? Y se reguló este proceso de cambio, dentro de otras cosas, con un quórum muy, muy alto, un quórum de 2/3 para la aprobación del nuevo texto constitucional por el órgano de deliberación de la nueva constitución, que se le llamó como Convención Constitucional. Y este alto quórum, bueno, obviamente este quórum de 2/3 a muchos les sonó de inmediato como un quórum muy alto, que además es un quórum que repite los quórums supramayoritarios que están presentes hoy día en la constitución vigente de nuestro país, la constitución de 1980, redactada en dictadura. Y de inmediato se leyó como un bloqueo, ¿no? Un bloqueo del proceso y un mecanismo que configuraba una trampa a favor de los sectores conservadores. Y estos sectores conservadores, junto a otros sectores del campo progresista, de aquellos sectores que avalaron, que defendieron los términos del acuerdo, pusieron al caso boliviano como un argumento que intentaba presentar la idea de que el quórum de 2/3 no era algo tan grave ni tan complejo, poniendo el caso boliviano como dentro de esta idea de que los 2/3 no eran tan altos y que en procesos constituyentes muy referenciales para las izquierdas, como el caso boliviano, habían tenido este quórum de 2/3 y aún así se había podido concretar un acuerdo constitucional. Para que nos puedas comentar un poco, Adriana, en torno a cómo finalmente terminó operando esta regla en manos de los sectores conservadores de Bolivia, que como muchos apuntamos en su momento y lo seguimos apuntando, fue prácticamente un arma que casi terminó en el bloqueo y entampamiento general del proceso, ¿no? Y que incluso llegó a una situación de bloqueo que tuvo un grave riesgo, no solo de bloqueo del proceso constituyente, sino que además de desestabilización y golpe de Estado entre los meses de agosto y septiembre del 2008. Para que nos pudieras comentar un poco de aquello. Mira, yo comparto con eso que decías al principio, ¿no? O sea, el intentar autodestruirnos con la autocrítica es un proceso que también lo tuvimos que contener, porque lo que vimos fue muy duro. Lo que enfrentamos fue que no volvíamos a ver los tanques en las calles hacía más de 14, 15 años, quizás un poco más. En realidad desde el 2003 no se veían los tanques en las calles. Y nos encontramos con que de pronto se habían militarizado las calles, los tanques estaban frenando las subidas a las calles principales de la plaza central donde está el Congreso. Los helicópteros sobrevolaban, asesinaron a más de 37 personas. En el caso de las masacres de Sencati y Sacaba, los mayores de todos tenían 25 años. O sea, murieron jovencitos de 18, 20 años. Cuando uno revisa las edades, realmente es trágico. Y uno pareciera que dentro de ese proceso de autocrítica, que yo siempre lo he asumido como un proceso necesario, pero basta ver a quién tenés al frente para darte cuenta que de la talla moral de quien te dio el golpe de Estado. O sea, tuvieron que asesinar gente, tuvieron que sacar los tanques a las calles, tuvieron que darles un margen de impunidad a las Fuerzas Armadas, tuvieron que restringir la libertad de prensa, tuvieron que judicializar a un conjunto de dirigentes, hasta ahora mantienen detenidos y en calidad de prácticamente presos políticos, pero más bien en las cárceles. Hasta el día de hoy nuestros compañeros en la residencia de la Embajada de México continúan asilados.
Y resulta que tienen todo para gobernar y tienen una pésima gestión. Entonces, cuando uno evalúa eso, dice, tenés que ver al frente a quién tenés para darte cuenta de que la autocrítica debe tener el límite de no flagelarte a vos mismo y dimensionar realmente a quién enfrentás. Y eso también lo vimos durante el proceso constituyente. Para nosotros el proceso constituyente fue ver en su dimensión real la representación de quienes habían durante la República reproducido ese sistema de privilegios de clase, de identidad, en torno no me gusta mucho utilizar este término, pero una racialización del poder, de género, etc. Entonces, si hay una lección que a nosotros nos dejó el proceso constituyente es que precisamente los 2/3 bloqueaban la potencialidad transformadora. Y no solo bloqueaban la potencialidad transformadora en un periodo altamente polarizado, sino que además en algunos elementos contribuían más bien a reafirmar pilares de la Constitución absolutamente conservadores, y a veces uno sentía que era así, convocar para transformar sin transformar nada, ¿no? O sea, convocás un proceso de transformación y después retrocedes en torno a la discusión de las bases del Estado. Y los 2/3 para nosotros fueron muchas veces sinónimo de empantanamiento, porque la Asamblea Constituyente y la representación política en la Asamblea Constituyente y la representación parlamentaria y la representación política que siempre obedece a la lógica de la democracia liberal y burguesa de la delegación, de la representación, obedece pues principalmente intereses de clase, ¿no? ¿Qué intereses realmente de transformación van a tener las clases dominantes en un país que están cómodas con los privilegios que hasta el momento han tenido y de los cuales han gozado? ¿Qué capacidad de transformación hay respecto a, por ejemplo, discutir las bases sobre las cuales se asentó el patriarcado como un sistema de reproducción de privilegios de género? ¿Qué interés puede haber en torno a las clases dominantes, que son una correa de transmisión de las burguesías transnacionales, en torno a debates como la necesaria soberanía del Estado respecto a sus recursos naturales o respecto a empresas estatales? O sea, el problema es ese, el problema es que la representación en instancias como una asamblea constituyente, por supuesto que son una representación de los intereses de clase, y un quórum tan alto puede contribuir más bien al empantanamiento de la potencialidad transformadora de un proceso constituyente. No fue conseguido, ¿no? El quórum fue el argumento que utilizaron las derechas para atrincherarse y para no dar su venia en la continuidad de un debate constitucional en el marco de la Asamblea. Hay que decir que las derechas se retiraron de la Asamblea Constituyente y el proyecto de la Asamblea Constituyente terminó siendo aprobado solo por los constituyentes, por el sector, digamos, del proceso de cambio. Y ese proyecto de nueva constitución tuvo que después ser negociado con la derecha prácticamente un año después. No solamente se retiraron del debate, bueno, primero empantanaron. Cuando vieron esa opción perdida, se retiraron del debate. Cuando se retiran del debate, promueven un proceso armado y violento de toma de instituciones, con una masacre conocida el 11 de septiembre, que es la masacre del Porvenir en el departamento de Pando. Asesinaron a dirigentes campesinos. Y después de eso, cuando se les desborda la violencia que efectivizaron, condicionan a que el debate ya no se libre en la Asamblea Constituyente, sino que se discuta en el Senado, donde ellos sentían que tenían una mejor correlación de fuerzas, pues, perdón, en el Congreso, donde ellos sentían que tenían una mejor correlación de fuerzas, puesto que eran opción mayoritaria en el Senado. Entonces, yo insisto, más allá de que se asume como una mayor garantía de consensos, en realidad es un límite a la potencialidad transformadora en un proceso tan importante que debe discutir
las bases fundamentales sobre las cuales se constituye un Estado. Se debe discutir desde el fondo, desde los principios filosóficos del ejercicio de los derechos fundamentales, debe discutir desde el fondo a partir de qué se constituye una república, y eso era lo que hablábamos antes de ingresar, ¿no? Y no solamente es el proyecto constituyente en sí, los documentos y el nuevo gran acuerdo social, sino es además la agenda que deviene y los principios que van a marcar la agenda que deviene después de ese proceso constituyente. El proyecto constituyente no acaba en un referéndum que lo apruebe. El proceso constituyente no acaba en un acto electoral. El proceso constituyente en realidad continúa y puede continuar, como en el caso boliviano, con agendas pendientes 10 años después, con temas que probablemente no sean zanjados en el debate constituyente y que tengan que trasladarse posteriormente a una ley, pero la Constitución sentará los principios fundamentales a partir de los cuales se discuta esa agenda. Claro, con una participación popular que debe ser uno de los principales, digamos, productos que no quedan concretados necesariamente en el texto, pero que sí es un conjunto de propuestas, ideas que quedan ahí presentes en el movimiento social, en el movimiento popular, que después tienen que ser desarrolladas en el tiempo posterior al proceso constituyente, ¿no? Y que una de las lecciones más importantes que yo creo que una de las riquezas mayores que tiene el proceso boliviano junto con los otros contemporáneos, ¿no?, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, el proceso ecuatoriano, el proceso venezolano, que fueron de una participación popular inédita en nuestra historia. Para ir concluyendo, Marco, ¿algún comentario, pregunta, idea ahí? Para ir ya cerrando esta muy interesante conversación que hemos tenido. Deseos políticos. Se nos vienen meses como muy complejos. Está la fecha en Chile de lo que se estaba comentando, la fecha de las elecciones en Bolivia. Esperemos que, digamos, no haya una nueva postergación, pero en todo caso se va a definir un momento clave que está todo relacionado, digamos. Imaginémoslo desde Argentina, cuando asume Alberto Fernández, digamos. Asume con un vecindario, por así decirlo, en términos de gobiernos, todos de derecha, digamos. Tenés la calle Pou en Uruguay, tenés a Bolsonaro en Brasil, tenés a Mario Abdo en Paraguay, tenés un golpe de Estado en Bolivia, tenés a Piñera en Chile, digamos. Cambia la correlación. Cambia, evidentemente, si hay un regreso a las fuerzas populares en Bolivia, cambias en Chile, se logra destrabar y quebrar el modelo neoliberal y mirar hacia América Latina. Digo, cambia la dinámica conjunta. Es decir, en este momento en el cual estamos en una crisis mayor, económica, sanitaria, pero también de muchas oportunidades, digamos, ¿no? De cómo interrelacionar en la disputa geopolítica, cómo relacionarse con China, con Rusia, con los actores que están en juego, las inversiones, en fin, cómo pensarnos, estamos absolutamente fragmentados, que no es una casualidad, digamos. Por una razón muy clara, todos los gobiernos de derecha promovieron la desintegración continental. No es que a cada gobierno se le ocurrió que había que salirse de la UNASUR, es que es una línea de política exterior comandada desde el Departamento de Estado norteamericano. Entonces, en este momento tan complejo, donde más necesitamos, digamos, tanto en lo defensivo para frenar las derechas, como en lo propositivo para pensar, ¿y cuál es el lugar de América Latina en este tiempo histórico? Bueno, necesitamos una América Latina que vaya retomando canales de integración. Y en ese sentido, Bolivia, Chile y estas agendas que nos quedan para este año son centrales, digamos, para retomar iniciativa, para alivianar, digamos, también diplomáticamente, geopolíticamente a los procesos progresistas de Argentina y los asedios como los que está habiendo en Venezuela. En ese conjunto me parece que estamos en un tiempo central. Y por último, cierro con esto, ver qué es lo que pasa en Estados Unidos. O sea, esto también está ligado a que hay elecciones en noviembre. De acá a noviembre en Estados Unidos se pelean entre Biden y Trump para ver quién es más doctrina monroísta, por así decirlo, con América Latina. Habrá que ver qué pasa después de noviembre, pero en términos generales, la etapa geopolítica en la que estamos hace que se van a agudizar las confrontaciones. Así que necesitamos, me parece, más que nunca
retomar eso, retomarlo en debates y articulaciones como el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista y lo que se vaya construyendo, y retomarlo en integraciones a nivel de los gobiernos y de los movimientos populares, sociales, partidos. Ahí está nuestro tiempo a construir, digamos, si no, vamos a ser presa de imperialismos diversos, agendas extranjeras, cómo regalamos los recursos naturales. Hay para mí mucha oportunidad y mucha crisis. Digo, si no lo hacemos, si no logramos retomar la agenda, lo que decía al principio, los números de la crisis económica son terribles. Y esto se va a saldar con más desigualdad, más explotación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es imprescindible que logremos revertir esta tendencia, y hay con qué. Hubo levantamiento en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Haití, o sea, hay una agenda activa, no estamos en un momento a la defensiva. Si lo comparamos con el resto de los continentes, digamos, América Latina, hay mucha vitalidad, hay mucho debate, hay mucho cuestionamiento al neoliberalismo, hay sujeto organizado, hay movimiento, hay partidos, digo, para mí el centro hoy, no quiero ser como, así como muy demasiado continentalista, de la posibilidad de alternativas políticas. Si vemos el cuadro, a mi modo de ver, pasa por América Latina. Sí, yo concuerdo con eso. Y bueno, compartiendo tu reflexión, darle ahí la palabra a Adriana, a ver con qué idea quisiera terminar esta conversación. Manifestar desde ya el interés y la atención que tenemos desde Revista de Frente y desde los movimientos sociales, el campo popular en Chile. La experiencia boliviana ha sido una luz en muchos sentidos para el campo de las voluntades transformadoras de nuestro país. Así que, bueno, desear lo mejor posible, ¿no?, dentro de este complejo escenario que se está viviendo. Ojalá efectivamente haya elecciones prontas y haya un desenlace positivo para retomar ese tan referencial proceso histórico que comenzó a dar sus pasos ya decididos en el 2005, pero que también tiene una historia muy, muy larga, muy rica, ¿no? Que sin duda da muchas luces, muchas lecciones de las cuales nosotros tenemos que aprender. Así que, Adriana, te dejamos ahí para ver con qué ideas, con qué palabras quisiera culminar esta conversación. Me agarro una frase de nuestro compañero Álvaro García, que al terminar una intervención decía que producto de los últimos acontecimientos, las tensiones que se habían vivido en América Latina, la emergencia de los movimientos sociales, la conquista del poder popular, la lucha abierta que libraban frente a los intereses norteamericanos por los recursos naturales, por la disputa de los mercados, por restaurar gobiernos afines que puedan dar oído a las necesidades de sus brazos transnacionales. Se han enfrentado a pueblos rebeldes, y por tanto la historia está abierta. Y está abierta tanto a que nosotros podamos en América Latina continuar este proceso de transformación, esta década de dignidad que sacó a millones de latinoamericanos de la pobreza, esta década de dignidad que recuperó la soberanía sobre sus recursos naturales, que paralizó los proyectos de libre mercado, que articuló o sincronizó proyectos progresistas en América Latina que significaron realmente la posibilidad real de hablar no solamente de integración y de solidaridad, sino hablar desde las relaciones internacionales a partir de las agendas de los pueblos. Y creo que es muy importante en esa medida en que uno considera que la historia está abierta, plantear que estas conquistas que se tienen, como lograr abrir un proceso constituyente en Chile, disputar a partir de mecanismos democráticos la representación popular, disputar además y luchar frente a los intentos golpistas de
que buscan restaurar proyectos políticos conservadores, abren la posibilidad de que en ese trance también se puedan fortalecer los propios movimientos sociales. Y es necesario que se puedan fortalecer los propios movimientos sociales. En ese margen de apertura de la historia se requieren organizaciones sociales sólidas, conectadas con las necesidades populares, organizaciones sociales que comprendan realmente los debates de fondo que tiene el pueblo en torno a las necesidades de transformación estructural, y en esa medida creo que así como la historia está abierta para Bolivia en los próximos procesos electorales, también puede abrir un camino muy importante para el pueblo chileno en el próximo proceso constituyente. Que así sea, ¿no? Así sea, y bueno, aquí estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que eso sea así, ¿no? Y para también tener un camino de integración y unidad entre nuestros pueblos que ha sido algo tan taponeado por nuestra oligarquía, ¿no? De manera histórica. Sabía el conflicto relativo a la demanda marítima, que muchos consideramos como una justa reivindicación, y que ha impedido durante mucho tiempo tener una relación más íntegra, más fraternal entre nuestros dos estados, pero que de todas formas los pueblos sin duda tienen, digamos, más allá de algunas ideas que han intentado muchas veces poner las élites, la oligarquía, nuestros pueblos lo tienen dentro de su anhelo más profundo. Así que, bueno, también mandando un saludo ahí a Marco, a nuestra querida Venezuela, desde acá, desde Chile. Ojalá tengamos más de estos diálogos, ¿no? Es muy importante tener estas conversaciones, que yo creo que son un aprendizaje muy importante y una práctica que esta circunstancia de la pandemia paradojalmente está tendiendo a forzar más, y me parece muy bien que eso sea así. Ojalá sean cada vez más estos intercambios. Y bueno, despedirles, mandar un gran abrazo y saludo a ti, Marco, a ti, Adriana. Un saludo fraterno desde Revista de Frente y desde Chile. Manténganse al tanto de lo que pasa acá. Estaremos dando, yo creo, muy buenas noticias para todo el continente y para todo el mundo, porque en Chile hay un proceso que no se va a detener y que va a dar todas las peleas que haya que dar en el futuro próximo. Y obviamente estaremos en contacto y comunicación con ustedes. Ojalá, como decía, con conversaciones, intercambios cada vez más constantes y más cotidianos. Un abrazo, muchas gracias, y Jayala Bolivia. Yo pienso que no aceptan que un indio sea presidente. Estas son las muestras de que esto es un golpe de Estado y que las fuerzas del orden no brindan ni una sola garantía para la seguridad de nadie. Haber nacionalizado los recursos naturales, las empresas estratégicas, y el pecado de fondo es ser antiimperialista, anticolonialista. Esos quieren decir hacia afuera que acá no hubo golpe, cuando a todas luces lo que hubo fue un golpe de Estado que cada vez toma sus formas más clásicas, es decir, que está conducido en gran parte por la Fuerza Armada y se presenta con la Biblia en la mano. Estos muertos del lunes martes de responsabilidad de Carlos de Mesa, pero también de Camacho, con complicidad de la Policía y Fuerzas Armadas de la OEA.